La universidad buena. Este es el título de lo que voy a leerles en los próximos 45 minutos. Hay mucho ruido e interferencia. Esta sería la primera sección. Puede decirse que literalmente que hay mucho ruido en la universidad. Las piedras prehistóricas y los explosivos modernos suenan en algunas universidades del país, intermitente pero sistemáticamente. Con seguridad se trata del síntoma de algunas fallas de la sociedad, pero es también probable que exprese faltas específicas de algunas universidades. Al fin y al cabo, no es en todas las universidades en las que esto ocurre, ni siquiera en todas las públicas, y prácticamente no ocurre en las universidades a las que acuden preferentemente los sectores pobres de la sociedad y con seguridad los hijos de los trabajadores. No me explayaré sobre esta afirmación polémica, ya que no es el objeto de esta reflexión. El caso es que hay mucho ruido y muy pocas palabras. La hermenéutica de las piedras y las bombas, si existiera, diría algo así como que la universidad tiene que ser reflejo de la sociedad, se ha escuchado, o que la lucha popular tiene que tener cabida en la universidad, se ha pintado en las paredes. Si así fuera, a lo que hemos llegado es a una hipertrofia que ha terminado por banalizar y naturalizar el carácter de acontecimiento y de contingencia que tienen los movimientos sociales y las expresiones políticas. Tampoco vale la pena profundizar en ello. Baste decir del mismo modo, es decir, como una pedrada, que todo esto ha sido infructuoso para la universidad, cuando no dañino. En cambio, tienen más éxito los intentos culturales, las nuevas variantes de la hegemonía real de nuestra sociedad para evocar la categoría gramsciana, que sitia la universidad, le impone tareas, condiciones, medidas, en una palabra, que subordina a la universidad. Desde esta orilla también se hace mucho ruido, bajo la forma de la interferencia que se amplifica, se repite, se institucionaliza y que a diferencia del primero, es decir, de las piedras y de las bombas, es supremamente eficaz. Hay mucho ruido y poca reflexión. Sobre esto puede haber una discusión y seguramente está por hacerse un trabajo que sistematice la producción, que podríamos titular bajo la rúbrica que aparece detrás de mí, Pensar la universidad, pero mi juicio hoy es que hay poca reflexión. Y nos hemos habituado al insólito lugar común de que los ruidos de la violencia y el autoritarismo no permiten el florecimiento del diálogo y el pensamiento. Este lugar común es inaceptable, pues Alan Bloom recuerda que Aristófanes y Sócrates habían llevado a cabo sus discusiones en medio de una guerra que Atenas iba a perder y que podía anunciar el fin de su civilización. E Isaiah Berlin demuestra la vitalidad y riqueza de la cultura rusa en medio del despotismo zarista y los ataques a bombas de los populistas rusos. Por eso es tan pertinente esta serie de partos que el profesor Germán Vargas Guillén nos ha obligado a hacer desde la Universidad Pedagógica Nacional, porque la reflexión debe ser más densa
más autónoma, más propia. La universidad adjetivada. Este ruido del que he hablado y el casual complemento con que cuenta de una reflexión precaria implica que, en el mejor de los casos, la universidad está siendo pensada y definida desde afuera, desde el Estado, desde el mercado, desde la política, desde la tecnocracia. En el mejor de los casos, porque quizás no esté siendo pensada siquiera. Probablemente lo que ocurre es que esté siendo incorporada dentro de un sistema de reglas y ordenada en el marco de unos propósitos y estrategias que le son ajenos y para los que la universidad es importante por las poblaciones, los recursos, el prestigio y los engranajes que moviliza. Este proceso de domesticación y de instrumentalización no ha carecido de respuestas. Quiero recordar un par de propuestas venidas de fuera y otro par incubadas en nuestro país. Dos pares por una simple pulsión de simetría. La profesión de fe, así llamada por su autor, que Jacques Derrida enuncia como la universidad sin condición, y que ya deja vislumbrar el carácter defensivo de una propuesta que se recubre con un determinante adjetivado que haría las delicias de un filósofo analítico o de un lógico. Ya hay una condición en que sea sin condición y bla, 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 bla. La fórmula de la universidad nueva, que aparece en la tabla de contenido del libro de Frank Rawls, que fue presidente de Cornell University entre 1977 y 1995, que nos hace abalanzar con entusiasmo sobre el capítulo 9 de su libro La creación del futuro, para encontrarla trastocada como la universidad exitosa. La universidad pertinente que postuló Antanas Mokus en el contexto de la misión de ciencia, educación y desarrollo que se llevó a cabo en el primer lustro de los años 90. La idea plural de universidad, expuesta por Guillermo Hoyos Vázquez en una conferencia en la Universidad Industrial de Santander, en la que el maestro sigue un razonamiento fecundo de Alasdair MacIntyre. Estas respuestas afinan la observación y se esfuerzan en la indicación de nuevos énfasis, postulados programáticos y propuestas para propiciar una especie de puesta a tono de la universidad. De allí que resultara casi inevitable la producción de adjetivos que ilustraran el ayornamiento de la universidad como pertinente, pluralista, exitosa. El ruido y la interferencia, por su parte, también han fabricado adjetivos para la universidad como universidad popular o universidad de calidad. Tanta adjetivación denotaría eventualmente una insuficiencia. Pareciera que el concepto de universidad no bastara, que no fuera suficientemente extenso, complejo e imbricado para que por sí mismo pudiera servir de ámbito propicio para explorar las posibilidades de su desarrollo, para potenciar su lenguaje, sus capacidades de comprensión y de juicio. Siguiendo el consejo de estos pensadores expertos y sabidos, exploraré uno de los adjetivos más comprensivos y venerados en la tradición filosófica: lo bueno, que engloba toda clase de virtud, mismo que suele usarse coloquialmente cuando se pregunta por una universidad buena. Para hacerlo, expondré a continuación la línea argumental fundamental de Ernst Tugendhat acerca de lo bueno adverbial, parafraseando aquellos pasajes que me resultan más significativos, para enseguida establecer algunas conexiones entre las características de lo bueno adverbial con la actividad de la institución universitaria,
Al final volveré sobre las respuestas de los 4 pensadores que enumeré y cerraré con una reflexión sobre el ruido y la interferencia. Un rodeo por lo bueno. En Egocentricidad y Mística, Ernst Tugendhat efectúa una triple diferenciación para tratar de entender lo bueno perseguido por la acción que, según su perspectiva, va más allá del pensamiento instrumental. Esta diferenciación comprende lo bueno adverbial, lo bueno prudencial y lo bueno moral. Lo bueno adverbial se refiere especialmente a las actividades que cada uno realiza, actividades que los seres humanos aprendemos a realizar, comillas, bien y mejor. Lo bueno prudencial es aquello que es bueno para mí. Lo bueno moral, y en esto Tugendhat sigue la formulación que hizo John Rawls en el parágrafo 66 de la teoría de la justicia, es el comportamiento, comillas, de acuerdo a las exigencias que nos hacemos mutuamente. Con la idea de la motivación para actuar bien en mente, el filósofo checo hace converger lo bueno adverbial y moral dentro de lo bueno prudencial, y a su vez subsume el segundo, es decir, lo bueno moral, en el primero, cuando sostiene que lo bueno moral es un caso especial de lo adverbialmente bueno. Esta tesis es filosóficamente muy atractiva, pero nuestro objeto acá es otro, es recabar en las implicaciones de lo bueno adverbial, manteniendo, eso sí, presente la fuerte afirmación de que lo bueno adverbial incluye lo bueno moral. Los seres humanos nos distinguimos de los animales en que aquellos pueden aprender a, comillas, realizar correctamente ciertas actividades, mientras que los seres humanos pueden realizarlas bien y mejorar progresivamente su desempeño. Se trata de escalas diferentes en 2 sentidos. A. La actividad animal está en función de la situación, mientras la actividad humana es independiente de ella. B. La escala animal, diríamos, es una escala de lo correcto, mientras que la escala humana es una escala de excelencia. Las razones que Tugendhat esboza para justificar esta escala de excelencia, que es la que define lo bueno adverbial, son 2, a saber, primera, que, comillas, vale sin excepción que el agente quiere ejercer bien su actividad. Y 2, toda actividad tiene siempre pretensiones intersubjetivas, o sea, que aspira a ser apreciada, reconocida. La escala de excelencia explica que respecto a una actividad determinada, comillas, uno siempre puede decirse que habría podido hacerlo mejor, independientemente de que reciba o no una valoración externa o, en el primer caso, independientemente del signo que ella tenga. En la eventualidad de fracasar, ambos casos, la búsqueda de lo bueno y el reconocimiento suscitan el sentimiento moral de la vergüenza, pero en el segundo caso, además, se suscita el sentimiento de la culpa. Dejando de lado lo bueno moral, vale para todo otro bien adverbial que el que quiere ejercer una actividad bien y mejor, dice Tugendhat, tiene que seguir las reglas que gobiernan la actividad y no las reglas que sería necesario para seguir para alcanzar el propio bienestar. Repito esta cita de Tugendhat que va a ser importante para lo que sigue
más adelante. Es decir, quien quiere ejercer una actividad bien y mejor, tiene que seguir las reglas que gobiernan la actividad y no las reglas que sería necesario para alcanzar el propio bienestar. Esto significa que lo bueno adverbial es en gran parte bueno para, allí donde para no se refiere a otra cosa que al bienestar de los otros, así sea indirecto, como vamos a ver más adelante. Destaco aquí que Tugendhat pone el caso, ejemplifica este bueno adverbial, entre otros, con la figura de un profesor. En el caso del bien adverbial juegan dos aspectos que en principio parece que pueden distinguirse. A, hacer algo bien con gusto, y B, desear ser reconocido. Pero independientemente de ello, existe un reconocimiento como bueno o malo, una evaluación, basado en reglas y valoraciones que tienen pretensiones de objetividad. Esta evaluación puede conducir a una actitud del agente evaluado que se bifurcaría entre aceptar la opinión del agente externo o darle mayor peso a la propia valoración bajo la figura de que es más importante ser bueno o malo que parecer bueno o malo. Bajo el léxico que usa Adam Smith en Teoría de los Sentimientos Morales, se trata de la distinción entre desear ser apreciado y desear ser digno de aprecio. Esto es válido especialmente para las actividades creativas, pues para ellas no hay definiciones, ni procedimientos, ni métricas previas o externas de lo que es bueno. En las actividades creativas, y la aplicación que quiero hacer a Tugendhat parte de la idea de que la educación es una actividad creativa. Comillas, la reflexión sobre la manera de ejercer de la mejor manera posible la propia actividad forma parte de la misma actividad. Por esta razón, en el arte y en la ciencia, la actividad dirigida al aplauso y la actividad dirigida a lo bueno pueden contraponerse como alternativas, naturalmente en diversas combinaciones. Pero la búsqueda autónoma de lo bueno también se produce en el terreno del reconocimiento intersubjetivo, porque lo bueno que así se produce debe encontrar reconocimiento, incluso o precisamente aquello que no está a la moda ni se deja llevar por el aplauso. Aquí entra el tema de la honestidad intelectual, pues no parece suficientemente plausible que alguien desempeñe su actividad con independencia del aplauso simplemente en busca de pretender ser más aplaudido. La honestidad intelectual se define como no aparentar saber más de lo que se sabe y cuidarse de no considerar sus opiniones más justificadas de lo que están. Comillas, podemos decir que el honesto intelectualmente busca por su cuenta lo bueno en su propio campo, dice Tugendhat. Para Tugendhat, la honestidad intelectual no solo es una virtud, sino que es además una virtud independiente de otras, que también se pueden requerir para lo bueno adverbial. Y esto en la medida en que una agregación de las virtudes tradicionales no suple la función ni agota las notas de la honestidad intelectual. Comillas, la motivación para ser honesto intelectualmente estriba en que los que dicen yo practican con gusto actividades y con gusto las realizan bien.
Pero, comillas, el motivo para ser honesto intelectualmente es el temor a la vergüenza por un desempeño de la propia actividad en cierta forma malo y por ello despreciable. De lo contrario, comillas, estaríamos a la merced del pensamiento guiado por meros deseos. La tentación de quien desempeña actividades creativas como la educación, a guiarse por preferencias exclusivamente personales, sin limitarse y restringirse en atención a las preferencias de los otros, no tiene lugar en la actividad social. De ahí que la actividad y los propósitos creativos también requieran una relativización parcial de sí mismo. Sobre esto volveré más adelante. La universidad adverbialmente buena. Espero que las resonancias de esta exposición no hagan necesaria la justificación de por qué tomar las ideas de ese texto. Insisto, el texto aparece como un capítulo del libro Egocentricidad y Mística de Tugendhat, como punto de partida para una reflexión sobre el quehacer de la universidad y de los universitarios. El bien adverbial, definido por el autor de Diálogo en Leticia, se refiere a toda actividad, pero se concentra de manera especial en las actividades creativas, explícitamente en las que tienen que ver con el arte y la ciencia en general, y con una actividad profesional como la del profesor. Tugendhat desarrolla su argumento en una situación relacional entre un yo y una comunidad moral, que luce inmediatamente propicia para el caso de la comunidad universitaria y sus miembros. En lo que sigue, ampliaré esta situación con la inclusión de la sociedad, respecto a la cual la comunidad universitaria, en tanto comunidad moral, también dice yo. El punto de partida del buen hacer de las cosas en una actividad creativa es que se trata de una actividad autorreferenciada. Esto puede ser una afirmación provocadora y más aún en estos tiempos. La actividad académica, entendida en sus dimensiones tradicionales de docencia, investigación y extensión, puede ser buena o mala, pero siempre lo será en sus propios términos. Cuando Tugendhat conduce su reflexión sobre lo bueno adverbial hacia una caracterización de la honestidad intelectual como virtud independiente, está afirmando que lo bueno a lo que esta actividad se dirige es, comillas, el buen desempeño de la respectiva actividad, y no hacia algún telos particular fuera de ella, como serían el bienestar propio o el bienestar de otros. Esto supone que los objetivos de la actividad académica son intrínsecos y no se definen desde su exterior. Partimos de la idea de que las reglas que gobiernan la actividad se configuran internamente según los rasgos definitorios, los criterios específicos y la forma que ella asume. Esto no puede tener ninguna interpretación distinta a que la actividad académica, en sus propósitos y reglas, es definida por la propia comunidad académica a través de un proceso histórico y espontáneo protagonizado por los miembros individuales y estamentarios de esa comunidad. Es siempre un diálogo interno entre sus miembros actuales, partícipes de nodos que tienen formas múltiples de asociaciones, redes, publicaciones e instituciones educativas, y entre estos miembros actuales y la propia tradición. Esto es válido para la universidad en su conjunto, pero también para cada una de las áreas del conocimiento y para cada una de las funciones que componen la universidad. Entendida de esta manera, cualquier definición de objetivos,
procedimientos y mediciones externa a la universidad resultaría, en principio, espuria. Ahora bien, dado que el desempeño de una actividad tiende por sí mismo a la excelencia, entendida como el hacer las cosas bien y mejor, y que siempre existe un elemento intersubjetivo, puesto que la realización de la actividad es pública y suscita respuestas de aprobación o rechazo, hay que contar con una dimensión de evaluación externa que no se puede eludir. El reconocimiento, sea porque se busque ser digno de aprecio o simplemente se desee hacer bien la actividad sin consideración del aplauso o de la fama, opera en estos casos como una especie de evaluación o puede terminar siendo la consecuencia de una evaluación dentro de un proceso formalizado. En ambos casos, el punto de partida tendría que ser siempre la universidad. La definición de los propósitos, el establecimiento de los procedimientos y el diseño de las mediciones no podrían venir de un lugar o de una comunidad distintos a la universidad. Otra cosa es que esa evaluación y ese reconocimiento sean operados desde afuera, desde instituciones distintas a la universidad. ¿Acaso una definición de propósitos, procedimientos y medidas que busquen gobernar, regular y evaluar desde afuera sería algo distinto a una representación autoritaria? ¿Acaso un mecanismo de intervención externo y con pretensiones de racionalidad puede dar cuenta de los presupuestos de la actividad que desarrolla la universidad y de las complejidades que entraña la tradición ya milenaria de esta institución? ¿Puede decirse desde fuera de la actividad académica y bajo parámetros distintos a ella que una universidad es buena? Creo que las tres respuestas se reducen a un no. Otro tema distinto es aquello que se reconoce. La actividad de la universidad se reduce solo a productos, artículos o patentes. ¿Son los estudiantes un producto? ¿Es buen producto un magnífico abogado que sea mal ciudadano? ¿Qué pasa con todos los procesos complejos que están implicados en la actividad de conservar, transmitir y generar conocimiento, suponiendo que en esta fórmula pudiera encerrarse la actividad de la universidad? En el caso de la educación en general y de la universidad en particular, no es plausible pensar en una medida propia de las cosas que no surja de las cosas mismas y de quienes las practican. Aquí, la medida de la actividad no se puede separar de la meditación sobre la actividad, que solo puede ser llevada a cabo por quienes la ejercen. Hace poco, un intelectual estadounidense introdujo un concepto importante, apremiado por buscar el sentido de la universidad en un medio aturdido por los éxitos de los dispositivos virtuales. Su respuesta derivó hacia la universidad práctica, una nueva adjetivación. Partiendo de la distinción de Michael Oakeshott entre conocimiento técnico y conocimiento práctico, Dave Brooks afirmó que, comillas, el conocimiento práctico no es el tipo de conocimiento que puede ser enseñado y aprendido de memoria, sino que solo puede ser impartido y se absorbe. No se puede reducir a reglas, sino que solo existe en la práctica. Cierro comillas. Si esto fuera así, cosa que creo, seguiría habiendo en la actividad universitaria y en la actividad educativa en general algo irreductible a cualquier evaluación, aunque tenga un sentido práctico inconfundible y pueda gozar de reconocimiento externo. Todo lo anterior, hablando de la relación entre el yo de la universidad y la sociedad, pero como se dijo antes,
la universidad es una institución compleja. No hay tantos casos en los cuales un concepto mantenga tanta fidelidad con su sentido etimológico. Universitas como universo. No digamos el universo, pero sí un universo, que sería lo propio de una época pluralista. Y además es una institución abierta en el sentido en que las condiciones, los trabajos, los compromisos que tiene la universidad están inmediatamente derivados de sus múltiples conexiones con el resto del sistema educativo, con las asociaciones científicas, las revistas, las editoriales y un largo etcétera. Y allí existen y han existido múltiples formas del reconocimiento y de dispositivos racionalizados para hacer operativo y mensurable ese reconocimiento. Es decir, la relación entre el yo individual del universitario en cualquiera de sus funciones de docente, investigador o administrador está sujeta a la dinámica del querer ser apreciado o del querer ser digno de aprecio. Es por esto que la honestidad intelectual no estriba en los simples deseos o inclinaciones personales, sino en una relación intersubjetiva con la comunidad moral a la que pertenece el universitario y que le fija las reglas de su quehacer. Así ha sido. Pocas instituciones pueden preciarse de haber establecido sistemas autorregulativos de méritos tan densos y a veces inflexibles como la universidad, como para que en el mundo contemporáneo, en algunos lugares del mundo contemporáneo, se asuma la premisa de que se trata el mundo académico de un mundo sin orden ni exigencia. 4 interpelaciones. Al principio recordé 4 respuestas a los ruidos y las interferencias que ha sufrido la universidad. Ahora examinaré algún aspecto relevante de cada una de esas reflexiones desde la noción de universidad adverbialmente buena, manteniendo la extrapolación de la universidad como sujeto que dice yo, con excepción de la última interpelación en la que me atendré al yo personal. En su conferencia El etos de la universidad, Guillermo Hoyos Vázquez se pronuncia contra el modelo único de universidad, que es, comillas, el que está en crisis, y no propiamente las universidades por no adecuarse todas a dicho modelo. Hoyos equipara el modelo único a lo que llama la universidad moderna y lo equipara a su hegemonía, a, comillas, la nostalgia de modernidad, de enciclopedia, de verdad objetiva, de eficiencia y productividad. Hasta aquí Hoyos. Un modelo único de universidad que pretende conducir toda la actividad universitaria a un lecho de Procusto, tras el cual deben emerger unas formas únicas de enseñar y aprender, de investigar y publicar, de programar y evaluar, de hablar y escribir, mediadas todas por un sistema kafkiano de pruebas y soportes que sirven exclusivamente a la medida, no a la meditación. Como alternativa, Hoyos recoge la propuesta de McIntyre de una universidad pluralista que se alimenta sobre su propia tradición, que pueda elaborar puntos de vista propios y pueda servir de arena para el desacuerdo. Esto, por supuesto, remite a la idea de autonomía, un término que he eludido desde el principio hasta este punto por el carácter litúrgico que ha adquirido en el léxico universitario y por el abuso que se ha hecho del mismo. Nada nos ganamos con los escarceos de Jacques Derrida, con la posibilidad de que ella, la noción de autonomía,
pueda encontrar un sustituto adecuado con alguna forma de soberanía, como lo plantea Derrida en su texto La universidad sin condición. Desde mi perspectiva, esto no es más que un abuso del concepto de soberanía y una salida incauta que trata de sustituir una colonización por otra. Me explico. Derrida importa un concepto puramente político al ámbito de la universidad, de la misma manera que los hegemones tecnocráticos exportaron con éxito 60 años después de la invención del Total Quality Management, el concepto administrativo de calidad a la vida universitaria. De este modo, Derrida termina aceptando implícitamente la subsidiariedad de lo bueno universitario frente a los parámetros de otras esferas del poder. Debo aquí anotar como pequeña digresión que aún en el modelo de universidad exitosa de Frank Rawls, que ya mencioné al principio, se conservan las condiciones de autonomía institucional, independencia de los docentes y libertad académica, lo que da a entender que en nuestro medio, como suele suceder, se tienda a ser más papista que el Papa y se pretendan avasallar la autonomía universitaria y las libertades de cátedra e investigación en nombre del desarrollo y la calidad. Cuando se habla de la preservación de lo propio de la universidad y de la educación, no se pretende que el aula, el grupo de investigación, la sala de conferencias, el libro, estén cerrados a la sociedad, la política, el mercado, la cultura popular. De ahí que se pueda invocar en la educación universitaria, como lo hace Antanas Mockus, la pertenencia entendida como comillas, hacer que algo se vuelva disponible en un contexto, de manera que contribuya efectivamente a ampliar la capacidad de un destinatario, sea este persona, comunidad o proceso. Hasta aquí Mockus. La argumentación de Tugendhat nos da una respuesta general a esta demanda. Como partícipes de una actividad social, el universitario y la universidad tienen que, comillas, limitar sus deseos y preferencias a las de los otros. Deben efectuar, comillas, una relativización parcial de sí mismos. Relativización cuya parcialidad consiste, a mi manera de ver, en que no puede terminar haciendo concesiones a la instrumentalización secular del positivismo que entiende los aportes siempre en términos materiales, instrumentales y en el corto plazo, tan corto como ya. Tugendhat refuerza la necesidad de lo parcial de la relativización para distinguir la actividad intelectual y creativa de la actitud mística, singularizada por su completo distanciamiento del mundo, pero advierte que de todos modos existe una continuidad entre este agente que se limita a sí mismo, estoy pensando en el profesor, y a su actividad en consideración de los otros y el agente místico. Aquí podemos articular la tesis de Frank Rawls de que la enseñanza universitaria es una, comillas, vocación moral. Y podemos extender esta característica no solo de la enseñanza universitaria, también hacia la investigación y hacia la difusión del conocimiento. La actividad del universitario no podría ser concebible sin pasión ni sensibilidad, sin compromiso personal, sin un alto grado de labilidad entre las metas propias individuales y los derroteros de la actividad. Si la actividad creativa se mueve en la escala de la excelencia, para el universitario la ejemplaridad debiera ser una aspiración. Ejemplaridad entendida como hacer lo posible por mejorar nuestra actividad, lo que Aristóteles llamaba
eupraxis, y hacer lo posible por mejorarla más que limitarse a que la actividad discurra lo mejor posible. No es perfección, pero menos aún es mediocridad. En este caso, lo bueno adverbial se distingue claramente de lo bueno moral, en que, a diferencia de este último, a lo bueno adverbial no le basta un mínimo. Tugendhat dice que en la moral basta con no ser inmorales, pero cuando hablamos de lo bueno adverbial, no basta con realizar la actividad, la tenemos que realizar siempre bien y mejor. Entender los ruidos y las interferencias. Esta es la última sección. Corriendo el riesgo que entraña hacer afirmaciones escuetas, diré que la actitud predominante entre los universitarios ante lo que llamé al principio ruidos e interferencias ha sido de resignación y adaptación inconsciente. Ante el ruido se ha acudido al escape unas veces y a la justificación otras. Ante la indiferencia, el acomodamiento y la adaptación lentas. En ambos casos han estado ausentes la deliberación y la resistencia derivadas de una autocomprensión seria. La consigna estadounidense de la creatividad, think outside the box, pensar fuera de la caja, se ha trastocado en un enclaustramiento suicida. Siempre habrá que decir que hay excepciones y no como fórmula, porque algunas personas que las encarnaron han pagado y pagan aún un alto precio por serlo. Sin embargo, hay que tratar de entender el ruido y la interferencia por la razón de última instancia de que parte de la actividad del universitario y la universidad es entender lo que pasa en la sociedad, aunque eso que pasa parezca ininteligible o injustificable. Tratar de entender es una de las primeras exigencias de la relativización de sí mismo. Puede dudarse de que siempre haya mensajes en el ruido que se presenta en algunas universidades, pero es seguro que casi siempre se trata de acciones expresivas. ¿Qué expresan? ¿Son ajenos los profesores universitarios a esa expresividad? El compromiso personal y estamentario debiera generar algún tipo de discusión y de posición al respecto. Han sido pocos, fragmentarios e inconstantes los intentos por cuestionar este ruido y llevarlo a una arena de discusión y de conflictos razonables. La interferencia en la universidad, del otro lado, siempre se expresa con palabras que no siempre conllevan razones. El formalismo y la precariedad de la deliberación son la señal de identidad de los así llamados procesos de construcción de política pública educativa. El ruido y la interferencia se parecen en que ninguno de los dos genera conversaciones o habla, como indicó hace unos años mi colega de la Universidad de Afid, Mauricio Vélez Upegui. Lo que hemos presenciado hasta ahora es poco más que una proliferación de consignas. Además, en ellos, los protagonistas de la vida académica, estoy hablando de los procesos de construcción de política pública educativa, en ellos los protagonistas de la vida académica se diluyen entre los, comillas, referentes de los organismos multilaterales, los, comillas, expertos, los representantes del sector productivo, los sindicatos, es decir, una amplificación de la voz de quienes más voz tienen en el país y en la administración pública. Pero aún así, la obligación del universitario y la universidad es interpretar esas incursiones desde su exterior
para crear una auténtica interlocución pública. El volcamiento de la universidad sobre sí misma hace realidad, de una manera trágica, la noción antigua de claustro como encierro y desdice de la condición pública de toda universidad, especialmente cuando ese volcamiento no entraña algún ejercicio de reflexión sobre la actividad académica, sino un hacer irreflexivo supuestamente dedicado con exclusividad a la ciencia. Y esa interlocución solo será seria y fecunda si se esparce la función de la voz universalmente en la universidad. Las divisiones corporativas entre universidad pública y universidad privada, que a mi manera de ver es una división falsa, el monopolio de la voz por parte de los gremios, la concentración de las discusiones públicas en asuntos laborales y financieros, tendrían que ser disueltos en el mismo proceso. La universidad necesita libertad y ante todo está urgida de conquistar por sí misma más espacios de libertad para que los argumentos fluyan con más facilidad. Yo creo que el ruido y la interferencia, las piedras y los instrumentos de medición, los rankings, atentan contra esta libertad. He usado la noción de voz, que se puede comprender inmediatamente como expresión o medio de comunicación, pero también la estoy usando en la acepción que le dio Albert Hirschman. Voz, comillas, como un intento por cambiar un estado de cosas poco satisfactorio en lugar de abandonarlo. La primera acepción incluiría la urgencia de adoptar un lenguaje apropiado a las particularidades de ese territorio de existencia que es la universidad, que permita una crítica seria a las consignas establecidas por el ruido y por la interferencia. La segunda, voz como un intento por cambiar un estado de cosas poco satisfactorio en lugar de abandonarlo, implica una voluntad y una decisión por parte del universitario de no convertirse simplemente en un empleado o funcionario, de la universidad de no ser tratada como una entidad más o como un renglón de las cuentas nacionales. En este sentido, la universidad buena también es una universidad que habla y que lo hace con un lenguaje propio. Muchas gracias.